Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año, que estudiaremos el libro de Números para nuestro Ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlo una vez más y hoy nos reunimos para explorar un tema de vital importancia. El salvo genuino evita la desesperación y la queja, serie 4. Te invito a abrir tu Biblia para dar lectura al libro de Números, capítulo 14, del versículo 17 al 19. Estimados hermanos y amigos en Cristo, es un honor estar aquí con ustedes hoy. Antes de sumergirnos en la palabra, permítanme plantear una pregunta. ¿Cuántas veces hemos dejado que la desesperación y la queja nublen nuestra fe y nuestra visión de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? En tiempos de dificultad, es fácil caer en el desconformismo y la crítica, un comportamiento que, como veremos, tiene consecuencias serias. Hoy, abordaremos un pasaje de Números 14, versículo 17 a 19 que nos enseña sobre la actitud que debemos adoptar como salvos genuinos. El tema que exploraremos es, el salvo genuino evita la desesperación y la queja. Este es un mensaje vital en un mundo donde la incertidumbre y el desánimo parecen ser la norma. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos, aunque estemos en diferentes continentes y que pueden hacernos dudar, pero la clave radica en cómo respondemos a esos gigantes. Su pastor John Reyes espera que, a través de este estudio, podamos comprender que la oración y la intercesión son herramientas poderosas para enfrentar la adversidad. Queremos inspirar a nuestros seguidores a adoptar una postura de fe, en lugar de queja, y a encontrar en la misericordia de Dios la fortaleza que necesitamos. Dividiremos nuestra exposición en 3 subtítulos. 1. La oración de un salvo genuino por el perdón y la misericordia de Dios, versículo 17. 2. La bondad de Dios y su misericordia en perdonar, versículo 18. 3. La súplica de un salvo por el perdón y la restauración del pueblo, versículo 19. El Salmo 145 es un himno de alabanza que celebra la grandeza de Dios, su bondad y su misericordia. El versículo 17, que dice, «Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras», encapsula la esencia de la naturaleza divina de Dios y su relación con la humanidad. Este salmo relata la experiencia de David, quien enfrentó numerosas adversidades a lo largo de su vida. Desde sus días como pastor, pasando por su confrontación con Goliat, hasta sus años como rey y las traiciones que sufrió, David conocía de primera mano las luchas humanas. A pesar de las circunstancias adversas, él siempre mantuvo su confianza en la justicia y la misericordia de Dios. Este salmo, por lo tanto, es un recordatorio para el pueblo de Israel, y para nosotros hoy, de que, sin importar las situaciones que enfrentemos, Dios es justo en sus decisiones y actúa con misericordia en su creación. De manera que, este versículo afirma 2 atributos fundamentales de Dios, su justicia y su misericordia. En efecto, la justicia de Dios implica que Él actúa conforme a su naturaleza perfecta y a sus estándares. No hay favoritismos ni injusticias en su reino. Cada acción de Dios es justa y perfecta, lo que nos da un fundamento sólido para confiar en Él, incluso cuando nuestras circunstancias parecen desalentadoras. Por otro lado, la misericordia de Dios es su disposición a extender gracia y compasión a aquellos que no la merecen. Esto se relaciona directamente con el tema de evitar la desesperación y la queja. Cuando enfrentamos problemas, es fácil caer en el desánimo, pero recordar que Dios es misericordioso nos permite enfocarnos en su amor incondicional.
Él está dispuesto a perdonar y restaurar, incluso en nuestras debilidades. Un salvo genuino, que entiende la justicia y misericordia de Dios, es capaz de enfrentar la adversidad sin caer en la desesperación o la queja. En lugar de lamentarse por lo que le falta o por las circunstancias difíciles, busca en la oración el perdón y la fortaleza que solo Dios puede proporcionar. Además, este versículo nos desafía a ser reflejos de la justicia y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. ¿Cómo respondemos a los problemas que enfrentamos? ¿Nos quejamos y lamentamos, o buscamos la dirección de Dios en la oración, confiando en su plan perfecto? Al final, Salmo 145, versículo 17 nos invita a recordar que, aunque el camino pueda ser difícil, Dios es justo y misericordioso. En nuestra propia vida, debemos aprender a evitar la desesperación y la queja, eligiendo en su lugar la oración y la confianza en su providencia. En tiempos de prueba, tomemos ejemplo de David, quien, a pesar de su sufrimiento, siempre alabó a Dios y se aferró a la esperanza. Les animo a que, en cada desafío que enfrenten, busquen recordar estas verdades. La justicia de Dios asegura que su camino es el correcto, y su misericordia nos permite acercarnos a Él con confianza. En lugar de quejarse, el salvo genuino se convierte en un testimonio de fe y esperanza, mostrando al mundo que, a pesar de las adversidades, en Dios encontramos nuestra fortaleza y paz. Así que, hermanos, recordemos que la desesperación y la queja no tomen lugar en nuestros corazones y seamos instrumentos de su amor en un mundo que lo necesita desesperadamente. El relato de Moisés intercediendo por el pueblo de Israel es un poderoso recordatorio de la importancia de mantener nuestra identidad con Dios y confiar en sus promesas, aun cuando enfrentamos desafíos. Moisés no solo guiaba al pueblo a través del desierto, sino que también les recordaba la fidelidad de Dios, quien siempre estaba dispuesto a perdonar y restaurar. Concluyendo, ¿cómo podemos emular a Moisés en nuestras propias vidas, intercediendo por quienes nos rodean y enfrentando las adversidades con valentía y fe? Recordemos que, así como el pueblo de Israel fue testigo de los milagros divinos y de la provisión constante de Dios, nosotros también estamos llamados a ser heraldos de su gracia en un mundo que a menudo se siente abrumado por la desesperación. Es fundamental que cultivemos una fe que no solo se aferre a la esperanza, sino que también inspire a otros a confiar en el poder de Dios. Al igual que Moisés, seamos defensores de la verdad y agentes de paz, mostrando compasión en momentos de crisis. En Filipenses 4, versículos 6 a 7 se nos recuerda que no debemos estar ansiosos por nada, sino que, en todo momento, con oración y súplica, acompañadas de gratitud, presentemos nuestras inquietudes ante Dios. Que esta verdad nos anime y fortalezca en nuestro caminar con Cristo, y que, al hacerlo, podamos ser luces brillantes en medio de la oscuridad, llevando el mensaje de esperanza y amor que el mundo tanto necesita. Antes de continuar con el estudio, evalúe el ejemplo de Jesucristo, quien, en medio de la adversidad, nunca se quejó, sino que se mantuvo fiel a la misión que el Padre le encomendó, como lo menciona en Hebreos 12. Versículo 2, se nos recuerda que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, debemos seguir su ejemplo. Les invito a seguir adelante en este estudio y a dejar que la palabra de Dios transforme nuestras quejas en alabanzas y nuestra desesperación en esperanza y dejando su comentario enriquecedor. Así que, acompáñenme en este viaje mientras desentrañamos las lecciones que Números 14 tiene para ofrecernos. Estoy convencido de que, al final de este estudio, cada uno de nosotros estará mejor equipado para enfrentar los desafíos de la vida con fe y valentía. Sigamos adelante en esta travesía de fe. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM. 93 a 22, Pastor John Reyes. Ahora, amados hermanos y amigos en Cristo, avancemos con nuestro estudio bíblico, en su tema central, el salvo genuino evita la desesperación y la queja, serie 4,
y un subtítulo denominado La oración de un salvo genuino por el perdón y la misericordia de Dios, basado en Números 14. Versículo 17. Estimados amigos en Cristo, quiero que nos detengamos un momento para reflexionar sobre un tema que toca profundamente nuestras vidas como creyentes. El salvo genuino evita la desesperación y la queja. Para empezar, permítanme plantearles una pregunta intrigante. ¿Cuántas veces hemos permitido que las adversidades nos lleven a un estado de queja y desesperación, olvidando la fidelidad de Dios en nuestra historia personal? La realidad es que, en un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es fácil perder de vista la bondad de Dios. La importancia de este tema radica en que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser testigos de su gracia y a vivir en la esperanza, incluso en medio de dificultades. El Salmo 145, versículo 17 nos recuerda: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Con esta verdad en mente, espero que cada uno de ustedes se sienta animado a enfrentar los retos de la vida con fe y valentía. Mi deseo, como su pastor Juan Reyes, es que al final de este mensaje podamos comprender cómo la oración y la intercesión pueden transformar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Al abordar este tema, les invito a abrir sus corazones a la voluntad de Dios, buscando un acercamiento más profundo con Él. Al mirar Números 14, versículo 17 a 19, encontramos un momento crucial en la historia de Israel. El pueblo, habiendo enfrentado gigantes y ciudades fortificadas, dejó que el descontento y la falta de fe dominaran sus corazones. En este contexto, Moisés se presenta como un líder íntegro que, a pesar de la incredulidad de su pueblo, intercede ante Dios pidiendo perdón y misericordia. La intercesión de Moisés es un acto de valentía y humildad. En su oración, no solo reconoce la grandeza de Dios, sino que también pide por la preservación de la comunidad, recordándole a Dios su naturaleza misericordiosa. Esto nos lleva a meditar sobre nuestra propia vida de oración. En Daniel 9, versículo 4 a 5 nos muestra a Daniel intercediendo por el pueblo de Israel. En su oración, él reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios, al mismo tiempo que confiesa los pecados del pueblo, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo: oh Jehová, Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Este pasaje resalta la importancia de una actitud de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de perdón, elementos esenciales en la vida del salvo genuino. En Primera de Tesalonicenses 1 versículo 2, también refuerza esta idea de gratitud y acción de gracias. Pablo escribe: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, sin cesar. Aquí, la acción de gracias y la intercesión por otros son fundamentales en la vida del creyente. Un salvo genuino se aleja de la desesperación y la queja, enfocándose en la gratitud y la oración. La actitud de Daniel nos recuerda que la oración debe ser un espacio de confesión y de buscar la misericordia de Dios. En momentos de desánimo, es fácil caer en la queja, pero el salvo genuino, consciente de su posición ante Dios, se vuelve hacia Él en busca de perdón y renovación. Esto es esencial, no solo para nuestra relación con Dios, sino también para nuestra paz interior. En San Lucas 22, versículo 42, donde Jesús, en el huerto de Getsemaní, ora: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí, Jesús demuestra una profunda dependencia del Padre y una búsqueda sincera de su voluntad, incluso en momentos de gran angustia. Esta oración refleja el corazón de un salvo genuino, que busca la dirección y la misericordia de Dios en medio de las pruebas. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a una vida de oración constante, donde buscamos el perdón y la misericordia de Dios. Números 14,
versículo 17 nos recuerda la grandeza de Dios, y ahora, yo te ruego que la potencia del Señor sea grande, como lo has hablado, diciendo, Jehová es paciente y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Este recordatorio nos alienta a no caer en la desesperación, sino a confiar en la fidelidad de Dios, como lo dice en Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Esta promesa nos alienta a seguir buscando a Dios, confiando en su bondad y perdón. La situación del pueblo de Israel nos vislumbra como la queja y la desesperación pueden surgir en tiempos de dificultad, pero la respuesta de un salvo genuino es la intercesión y la búsqueda del perdón de Dios. Moisés, en su papel como mediador, nos enseña la importancia de mantener la integridad y la fe, incluso cuando los que nos rodean se desvían. Su liderazgo y valentía son ejemplos a seguir, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Como nuevos creyentes y seguidores de Cristo, es esencial recordar que los desafíos que enfrentamos requieren de nosotros una valentía que solo puede venir de una relación íntima con Dios. A pesar de las circunstancias, debemos vivir bajo el diseño de la santidad y mantener nuestra identidad en Cristo, quien nos dejó un ejemplo perfecto de obediencia y fe. En Filipenses 2, versículo 8, se nos recuerda que Jesús se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte, mostrándonos el camino que debemos seguir. La experiencia del pueblo de Israel nos enseña que, aunque enfrentemos momentos de descontento y desesperación, la clave radica en nuestra respuesta, optamos por quejarnos o por interceder. La oración se transforma en nuestra herramienta más poderosa para invocar la misericordia de Dios. Siguiendo el ejemplo de Moisés, estamos llamados a ser intercesores en nuestra comunidad, recordando que Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En nuestra jornada de fe, nunca debemos olvidar que la oración por el perdón y la misericordia es un acto de humildad, que reconoce nuestra profunda necesidad de Dios. Cada vez que nos acercamos a Él, lo hacemos con la certeza de que su misericordia sobrepasa nuestros errores y que, en cada oración, encontramos paz, renovación y esperanza. En conclusión, que este mensaje nos inspire a ser salvos genuinos que, en lugar de sucumbir a la desesperación, levantemos nuestras voces en oración, buscando el perdón y la gracia de Dios. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida espiritual, sino que también impactamos positivamente a quienes nos rodean, reflejando el amor y la misericordia de Cristo en el mundo. Deseando que comparta estos conocimientos bíblicos con alegría, ayudando a cada uno de ustedes a crecer en su nivel espiritual y a vivir bajo la promesa de la victoria que Dios nos ofrece. Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 9322. Su pastor, John Reyes. Estimado amigo y hermanos en Cristo, para concluir este tema interesante, el salvo genuino evita la desesperación y la queja, serie 4, debemos meditar en lo siguiente. ¿Qué harías si tu pueblo, a pesar de haber visto milagros, cayera en la desesperación y la queja? Esta pregunta se vuelve crucial al observar la reacción del pueblo de Israel en Números 14 versículo 17 al 19. Aquí, en un momento de crisis, vemos cómo la fe puede flaquear, pero también cómo la oración sincera puede cambiar el rumbo de la historia. En este tema, encontramos un poderoso recordatorio: el salvo genuino evita la desesperación y la queja. Y que los desglosamos en tres áreas distintas. 1. La oración de un salvo genuino por el perdón y la misericordia de Dios. En el versículo 17, Moisés clama a Dios, suplicando por el perdón y la misericordia para el pueblo de Israel. Esta oración no es solo un acto de desesperación, es una expresión de fe y reconocimiento de la necesidad de la gracia divina. Similar a la intercesión de Daniel en Daniel 9, 4-5, donde él busca el perdón para su pueblo, Moisés se presenta ante Dios con humildad y determinación. La oración es un puente entre la humanidad y lo divino, un recurso esencial en tiempos de necesidad. Como leemos en 1 Tesalonicenses 1,
versículo 2, la oración de gratitud y súplica es fundamental en la vida del creyente. Moisés nos enseña que, en medio de la queja y la desesperación, siempre podemos volvernos a Dios, buscando su perdón y misericordia. Es un llamado a la acción para todos nosotros, recordándonos que la verdadera oración nace de un corazón que busca la restauración y la redención. 2. La bondad de Dios y su misericordia en perdonar. En el versículo 18, la respuesta de Dios es clara: Jehová es lento para la ira y grande en misericordia. Esta descripción resuena con lo que encontramos en Éxodo 34, versículo 6, donde Dios se presenta como compasivo y perdonador. La bondad de Dios no es solo un atributo, es el fundamento de nuestra esperanza. En un mundo lleno de descontento, debemos aferrarnos a la verdad de que su misericordia es nueva cada mañana, como nos recuerda 2 Pedro 3 versículo 9. La justicia y la misericordia de Dios, expresadas en Salmo 145, versículo 17, nos aseguran que, incluso en nuestros momentos de debilidad, Él está dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. Este principio es vital en nuestra vida cotidiana, donde enfrentamos desafíos que pueden parecer gigantes. Cuando entendemos la bondad de Dios, podemos enfrentar la vida con valentía, sabiendo que su gracia nos sostiene. 3. La súplica de un salvo por el perdón y la restauración del pueblo. El versículo 19 destaca la súplica de Moisés, quien intercede por el pueblo, pidiendo a Dios que perdone sus pecados. Este acto de intercesión es un modelo de cómo los creyentes deben actuar. En Éxodo 3, versículo 11 a 14, Moisés se siente insuficiente, pero Dios le asegura que estará con él. La necesidad de un líder que intercede por el pueblo es crucial en tiempos de crisis. Hechos 2, versículo 38 nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la restauración, tanto individual como colectiva. En un tiempo donde la fe se enfrenta a ideologías que amenazan nuestra integridad y valores, nuestra súplica por perdón y restauración se convierte en un acto de valentía. Como creyentes, debemos ser intercesores, no solo por nosotros mismos, sino por aquellos que nos rodean, enfrentando los gigantes de la incredulidad y la corrupción. Amados, el Ministerio Evangelístico Nueva Vida, MEM 93-22, está comprometido a llevar el amor y la verdad de Cristo a cada rincón del mundo. No podemos hacerlo solos, necesitamos su apoyo y oraciones para continuar esta obra tan importante. Cada gesto cuenta, ya sea a través de oraciones, donaciones o compartiendo nuestros mensajes con quienes más los necesitan. Juntos, podemos hacer grandes cosas para su gloria. Que Dios les bendiga abundantemente y les guíe en cada paso que den en su caminar con Él. Gracias por considerar ser parte de esta obra de evangelización. Unámonos en esta misión de amor y esperanza, extendiendo la mano de Cristo a aquellos que buscan respuestas y consuelo. Deja vuestro comentario edificante y acompáñanos en esta jornada de fe. Hasta la próxima, con amor, el pastor John Charles Reyes. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para ustedes. Quédate con nosotros y crece con estos estudios o sucesos bíblicos. No olvides de compartir con quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes vernos en nuestra página web descrita en este video, Nueva Vida 9322, o bien en YouTube, MEN 9322, o escribirnos a nuestro correo electrónico contacto men9322. Se despide como siempre su pastor y amigo John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga. Yo soy